Bueno, David, tengo entendido que has tenido una experiencia tecnológica interesante, has pasado por empresas como Uber, Foursquare, Green. Cuéntanos un poco cómo ha sido todo este proceso de crear equipos para tecnología. Claro, sí, es muy interesante porque varía por región, en mi Ujú. experiencia. Me tocó en Uber participar, estuve ahí 4 años y me tocó mucho participar en entrevistas, entrevistando ingenieros, entrevistando managers y aprender mucho sobre cómo entrevistar gente, cómo crecer equipos, qué es lo importante. Este, y en Green me tocó, digamos, como agarrar esos conocimientos e implementarlos yo. Ujú. Y una de las cosas que en Uber aprendí mucho, y eso se lo merito honestamente mucho a la gente que estaba ahí, la cultura que tenía, eh, que lo más importante son dos cosas, ¿no? Pero no puede ser una o la otra, tienen que ser las dos. Uno es, sea el área que sea, a mí me tocó el área de ingeniería, técnicamente las personas tienen que estar en un nivel en donde básicamente vayan a subir la barra. Eso es como decía Uber, ¿no? Básicamente esa persona tiene que subir la barra, o sea, tiene que estar arriba del 50% de la gente que esté en Uber, ¿no? Y esa es una filosofía para que siempre estés mejorando tu talento, ¿no? La segunda cosa que yo creo que es muy importante es el tema cultural, ¿no? Ujú. Y el tema cultural no me refiero a como los valores que en mi opinión van de cajón, o sea, honestidad, empatía. Ujú. Creo que esos sí tienen que ir, pero no es algo que necesariamente quieres que sea parte de tu cultura de la empresa. Pero lo que sí debe haber una empresa es una cultura definida, ¿no? Porque a fin de cuentas las empresas funcionan de distinta manera y no necesariamente hay una manera correcta, pero sí refleja el comportamiento de las personas. Ujú. Entonces, cuando estás reclutando a una persona, asumiendo que tiene las capacidades técnicas necesarias, lo que quieres buscar es, esta persona va a encajar bien en la cultura de esta empresa. Porque si no, lo que va a pasar es que vas a desaprovechar mucho de su talento o no van a poder brillar porque funcionan o piensan de una manera distinta. Y no necesariamente es algo malo, nada más en esa empresa no No queda bien. cuadra, sí. Entonces, creo que para construir equipos es muy importante cubrir esas dos cosas. Pero es muy importante primero que la empresa tenga definido cuál es su cultura, ¿no? Ujú. Porque ya puedes basarte en eso y ir cada vez metiendo más y más gente que embonen con esa cultura y pues básicamente vas creando una bolita, ¿no? Entonces Has muy padre. hablado varias veces de áreas. ¿Nos podrías explicar un poco cuáles serían esas áreas que tiene una startup o las podrías subdividir un poco para que le quede más clara a la gente que está escuchándote? Claro. ¿Y te refieres a áreas como de Del tecnología, equipo, producto, digamos, ese sí, tipo de es cosas? como de pronto tienes equipo en backend, en Ah, ok, frontend dentro de o... tecnología. Ujú. Sí. O sea, lo que normalmente haces es como subequipos, después llamar squads o como quieras, que tienen gente de distintas áreas dentro del mismo equipo, porque más bien arreglas tus equipos basados en un objetivo, ¿no? Entonces, supongamos en el caso de paro, ¿no? Que tenemos el punto de venta y tenemos la parte de pagos, para Ujú. simplificar. Entonces, lo que quieres tener no es un equipo de backend y un equipo de Android y un equipo de frontend, ¿no? Más bien lo que quieres tener es un equipo que se dedique al punto de venta y ese equipo, en este caso, pues tendría gente de Android y gente de backend, pero también hay alguien de producto, que es la persona que está muy en contacto con el cliente, muy en contacto con las necesidades, ayuda a definir qué es el problema que está tratando de solucionar y Ujú. cómo debe solucionarlo, etcétera. Y puedes tener una diseñadora, puedes tener una analista de datos, etcétera. Entonces, más bien es crear tus productos crear tus equipos alrededor de los productos que tienes, ¿no? Porque así se pueden enfocar mucho y se pueden poner métricas muy específicas y todo el mundo está alineado. Ahora que hablas de métricas, cuéntanos un poco qué métricas utilizas para controlar tu equipo o el rendimiento del producto. Claro, sí, buena pregunta. Creo que métricas de ingeniería siempre son difíciles porque el equipo de ingeniería más bien construye basado en lo que el producto requiere. Entonces, del lado de ingeniería, mides métricas como estabilidad, número de errores, response time, no sé qué tan responsivo es, ese tipo de cosas. Pero normalmente ya, o sea, eso es al equipo de ingeniería específico. Cuando quieres mirar a un equipo que se dedica a un producto, te quieres enfocar más bien en qué es el valor que genera este producto y qué métricas son atadas a ese, ¿no? Entonces, en un ejemplo muy sencillo, si te fijas en Parrot Pay, puedes decir, bueno, ¿qué porcentaje de las transacciones pasan por Parrot Pay? Y cómo le podemos hacer para aumentarlas, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para incentivar que más personas usen Parrot Pay? ¿Por qué? Porque es bueno para el restaurante, porque tiene mejor información y Para es bueno ustedes para Parrot, también, ¿no? claro. Es ese tipo de cosas. ¿Cómo organizas tú tu equipo? O sea, ¿cuáles son las mejores prácticas para organizar y manejar un equipo? Claro, creo que en términos de mejores prácticas, cada quien tiene sus experiencias y sus opiniones y pues a cada quien le funcionan distintas cosas.
En mi caso, lo que funciona mucho es estructurar los equipos, como comentaba, alrededor de un producto, ¿no? Lo que quieres es estructurar tus equipos alrededor de qué problema está tratando de solucionar, ¿no? Y normalmente eso se define en un producto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el punto de venta quiere solucionar el problema de simplificar la operación de un restaurante, ¿no? Entonces vamos a ser un equipo que en su totalidad pueda crear un producto para justamente hacer que la operación del restaurante sea más sencilla, ¿no? Y luego pones métricas tratando de medir cómo mides si la operación es más sencilla o no, ¿no? Y ahí pues puedes medir qué tanto contactan a soporte o qué tanto te piden features, qué tanto te recomiendan, qué tanto usan la plataforma en sí, cuáles son los reportes que ven más, si es el de ventas, si es el de descuentos, si es el otra cosa, ¿no? Entonces empiezas a medir qué es lo que más les genera valor a los clientes y empiezas a tratar de pues, cada vez generarles más y más valor. ¿Qué es lo primero que miras o que buscas en ellos? Claro, y me voy a enfocar un poco en el área que más me enfoco, que es en la parte de ingeniería. Y creo que depende mucho de la etapa de la empresa y el tipo de empresa, pero por lo general en las startups, en lo que yo me fijo mucho, primero que nada, o sea, sí o sí tiene que ser las habilidades técnicas, ¿no? Y esas, afortunadamente, la ingeniería. Conocimiento, pero no solo conocimiento, sino cómo lo hacen, en verdad, cómo aplican ese conocimiento y qué tanto cuidado le ponen a su código, este tipo de cosas. Afortunadamente, cuando se trata de ingeniería o programación, es más fácil evaluar eso, es muy objetivo, ¿no? Entonces nosotros nos enfocamos mucho en, no solo en, resolver el problema, pero es cómo lo resolvió, qué tan limpio es el código, qué tan reusable es el código, si se fijaron en detallitos que igual y no mencionamos, pero si te pones a pensar en el problema y no nada más en como qué es lo que tengo que hacer, pero más bien qué es el problema que estoy tratando de solucionar, se adelantan, ¿no? Entonces buscas esa proactividad de pensamiento y cómo lo implementan o cómo estructuran su código para como anticiparse a esos cambios que van a pasar, porque pues cuando estás construyendo un producto de tecnología cambia cada semana, entonces siempre tienes que estar así, ¿no? Ese es del lado técnico y nosotros sí somos muy objetivos, o sea, es una prueba, tienes tiempo para hacerla en tu casa, no nos importa si usas Google o sea, no me importa si no te lo haces de memoria, eso es irrelevante, porque en el día a día yo googleo 100 veces al día bueno, cosas. Todos los ingenieros hacen eso, ¿no? Es que la tecnología va muy rápido, entonces no es como que las librerías cambian, sí. Otra cosa cambia, entonces tienen que estarse actualizando autodidactas, ¿no? Sí, entonces gente que sea muy autodidacta y proactiva. Eso es del lado técnico y te digo, sí no solo es una cosa, son muchas cosas del lado técnico y afortunadamente puede ser muy objetivo, ¿no? Algo que hacemos también para asegurarnos de no meter favoritismo o tratar de reducir el bias lo más posible, porque el prejuicio siempre está ahí, es que las pruebas las hacen los candidatos o las candidatas en su casa, nos las mandan y entre 2 y 3 personas del equipo la revisamos, cada quien independientemente. Cada quien revisa la prueba, pone sus puntos buenos, sus mejores, qué podría mejorar y pone su conclusión de, o sea, sí, no, o súper sí o súper no, por decirlo así, ¿no? Y una vez cada quien tiene todas sus notas y ya hicieron su decisión, nos juntamos y platicamos sobre lo que cada quien vio, pero nadie puede cambiar su opinión. ¿Qué hace la diferencia para que te decidas por un candidato u otro? Normalmente no lo vemos como comparando personas, es más bien cuál es la barra que tenemos en Parrot, técnica y cultural, y es bastante alta, sí somos bastante estrictos y tratamos de ser muy objetivos, y es como, si alguien pasa esa barra es porque queremos que esa persona esté en Parrot. Entonces, eso es como lo medimos normalmente, ¿no? Del lado técnico, obviamente, ya lo platicamos, se trata del código, de cómo piensan, si anticipan cosas, cuál es su proceso mental de resolver problemas, y eso a veces lo puedes ver platicando con ellos de problemas que han resuelto antes, o platicando un problema nuevo. Y el lado cultural, sobre todo en las startups, creo que necesitas personas que sean muy adaptables y muy dinámicas, ¿no? Porque las startups cambian, las necesidades cambian, a veces estás haciendo backend y de repente dices que hoy necesitamos sacar esta cosa nueva y nos faltan manos en frontend, y dices, bueno, pues yo no sé, pero pues ahí aprendo lo que pueda en unos días y me lo aviento. Sí buscas gente que no solo pueda hacerlo, pero que a veces hasta les guste hacerlo, ¿no? Les guste aprender cosas nuevas, tengan ese hambre de aprender. Y eso lo ves mucho con ingenieros y ingenieras. Ves ese hambre de aprender, de conocimiento, porque a fin de cuentas son personas que les gusta resolver problemas, ¿no? Y una vez ya resolviste el mismo problema, muchas veces te aburres. Entonces buscas a gente que literal se aburra de estar haciendo lo mismo y que siempre busquen mejorar o aprender algo nuevo. Y eso se traduce a su día a día
van a proponer cosas nuevas, van a tomar riesgos, van a hacer retos más grandes, se van a superar a sí mismas. Entonces, eso lo buscamos muy, muy importantemente. Y honestamente, no nos fijamos más en técnico, más en cultural. O sea, es más bien, tienes que pasar las dos barras. Y si no pasas una, por más fit cultural que tengas, o al contrario, por más genio o genia que seas en tech, tienen que ser las dos. Y nos ha tocado decirle que no a gente que es muy brillante, pero no hace fit con la cultura de Parrot. Y pues nos duele, pero sabemos que a la larga es lo más importante. Es muy de startups eso, ¿no? Como Sí. que tienen que estar todos alineados a, como tú dices, la cultura de la empresa, porque tienen que estar siempre alineados como para que vayan hacia el mismo lado. Definitivamente. Y sí siento que es algo que se empieza a ver mucho, mucho más. Creo que a mí no me ha tocado afortunadamente, pero igual y antes se veía a los programadores como, bueno, pues hacen que las cosas sucedan y ya. Pero creo que si piensas de esa manera te estás perdiendo de mucho, mucho valor que puede aportar un programador o una programadora, porque a fin de cuentas son las personas que más entienden el producto y por estar del lado técnico a veces se les ocurren ideas de cosas que se pueden hacer de mejorar el producto o de, oye, es que en verdad podríamos hacer esta otra cosa, que igual y si tú nada más usas el producto no se te ocurre porque no sabes que es posible. Entonces, creo que es muy importante tener gente así y también darles esa libertad de decir, a ver, ese es el problema, resuélvelo, ¿no? Si quieres mi apoyo, dime y yo obviamente te apoyo, te reviso tu código, lo que quieras, pero yo no te voy a decir cómo decirle a hacer las cosas. A fin de cuentas, tú vas a estar más metido en ese problema y vas a saber mejor cuál es la solución. Muchas gracias por estar aquí Un y placer. compartir todo este conocimiento con nosotros.